El Foro de Emprendedores en 2 años y medio de andadura ha vivido diferentes etapas. El origen del foro como tal fue una preocupación por parte de Adegi para conocer y adentrarse en una realidad que la tenía presente en la asociación, pero que desconocía quizás en su parte más operativa, y por lo tanto, como asociación que tenía que prestar servicios a las empresas, pues quería tener mayor conocimiento de esa realidad. Es así que en el verano de 2011 nos juntamos pues alrededor de una docena de empresas, donde después del buen feeling lo que se vio es que tenía que haber una motivación de orientación a la acción muy claras. Bueno, el tema es que la familia fue creciendo, de esa docena paulatinamente se ha ido incrementando hasta llegar al entorno de las 50 empresas actuales al cabo de 2 años y medio, y de empezar de un trabajo interno también se empezó a tener un impacto en el exterior, y precisamente el primer hito, que a su vez de ser el primero de salir al exterior sirvió para una reflexión interna, fue el manifiesto de Queremos Contratar, al hilo de la reforma laboral, y sirvió de trabajo interno, puesto que tuvo que ser un texto consensuado y querido por todos los miembros del foro, pero a su vez, como primera salida al exterior, pues causó ciertas incertidumbres que derivaron en una primera sesión de reflexión estratégica, ¿no?, en el verano de 2012. A partir de ahí, bueno, pues el grupo se ha ido consolidando, se ha ido enriqueciendo con proyectos y empresas cada vez más diversas, y es así que en la dinámica anual siempre hay un espacio para la reflexión, y en este caso, ya tras 2 años de andadura y una primera experiencia de reflexión, pero ante la magnitud, ¿no?, de las 50 empresas que forman parte del foro, lo que se ha decidido es hacer un cambio de ritmo, ¿no? Por lo tanto, estamos ante una nueva situación, porque además de proyectar un año operativo, lo que se hace es una puesta en marcha para los siguientes años, ¿no? Y bueno, estamos en ese momento de transición, puesto que bueno, el grupo, además de tener una persona de apoyo directo como es Joséan Rodríguez, ¿no?, en funciones de coordinador de grupo, nos vamos a poder sumar las empresas que así lo queramos en ese día a día, pues para que además del trabajo de Joséan, el grupo sea cada vez más protagonista de sus propias decisiones. Y sobre todo lo que se buscaba era trabajar en 4 ejes fundamentales, que era el conocimiento, las sinergias, las colaboraciones, el tema de visibilidad y el tema fundamental de identidad. Entonces, bueno, me lanza el reto y manos a la obra. Diseñamos, fue un ejercicio de visión compartida, porque de nada sirve que soñemos de forma individual, sino lo que se trataba era de que buscáramos una coherencia y una visión compartida entre todos, ¿no? Entonces hicimos una dinámica de qué sería el foro o qué va a ser el foro de emprendedores en el 2016. Entonces ya de forma individual, luego lo fuimos compartiendo en mesas, y de ahí sacamos lo que era el deseo de todos de lo que queremos que se transforme el foro de emprendedores, ¿no? Después pusimos 4 mesas de trabajo con los 4 ejes fundamentales, y lo que identificamos en primera instancia fueron los retos a los que nos enfrentábamos, esas preguntas a las que teníamos que dar respuesta, para pasar después a generar esas ideas. Ya aquí ya nos dividimos las tareas entre Joserra y yo para facilitar la siguiente parte, que era el bajar a tierra estas ideas de solución, vamos a llamarlo. Lo que hicimos fue poner una línea de tiempo, y de nada sirve soñar si no lo traemos a tierra. Por lo tanto, la tesitura fue: mañana, ¿qué podríamos hacer? Entonces, de mañana al 2016, pues fuimos poniendo las ideas principales que entendíamos entre todos que nos llevaban a conseguir ese sueño y esa visión compartida. Sí, algo que queríamos trabajarlo de
con cierta profundidad era el tema de la identidad. Y aunque habían salido ya ideas que estaban ya ubicadas en ese cronograma, generamos un debate donde todos fuimos participando. Lo que se puso fueron unas sillas delante y se iba, cada vez que se sentaba alguien en la silla tenía que hablar. Entonces tenía que decir algo sobre el tema que estábamos hablando, que en este caso era el tema de la identidad. Fue muy dinámico y a la medida que uno iba entrando el otro iba saliendo, entonces iba como pasando el testigo y con un mismo hilo conductor. Entonces todo el mundo tenía mucho que decir, lo cual fue muy agradable porque bueno, pues salió mucha información y nosotros lo que íbamos haciendo era recoger los inputs los pop-ups más interesantes que salían en esa conversación que tuvimos. Se trataba de intentar recoger en un documento una especie de acta, pero que fuera sobre todo un documento de trabajo a futuro, ¿no? Todo lo que se había discutido, cuáles eran las matizaciones que cada uno de los miembros del foro iban haciendo y poder determinar a qué acuerdos llegábamos y cuál era ese plan de acción que habíamos fijado. Aparentemente era más complicado de lo que luego fue, porque la verdad es que la metodología estaba bastante ordenada y bastante clara y a la hora de recoger la información se pudieron seguir los pasos con bastante facilidad. Pero bueno, realmente era como de una gran cantidad de ideas y una gran cantidad de retos que se habían planteado, se era capaz de bajar casi hasta qué es lo que se va a hacer al día siguiente, ¿no? O sea, de poder concretar ese reto, en qué acciones son y en concreto cuándo se van a hacer esas acciones y cómo se puede empezar, ¿no? Entonces, bueno, visualmente sí que era algo muy extenso, complejo, pero realmente cuando luego bajabas al detalle podías ir perfectamente, seguir la trazabilidad de por qué había una acción concreta en un periodo concreto, a qué respondía, ¿no? A qué reto respondía y a qué acciones anteriores, ¿no? Bueno, hay una idea que quizá es la central, ¿no? De la que va a surgir todo el resto de ideas y lo que va a permitir que se operativice, que es que se cree una especie de grupo coordinador y se va a encargar de todas esas acciones y ese plan operativo que se ha definido, ponerlo en marcha, ¿no? en el plazo de los 2 siguientes años, ¿no? Del 2014 al 2016. Entonces, realmente la principal conclusión que se sacó de la jornada fue la existencia de este grupo coordinador y la necesidad de definir cuáles iban a ser sus funciones y su operatividad en el siguiente periodo. El contenido de trabajo de ese grupo coordinador va a ser pues desplegar e intentar desarrollar los acuerdos que salieron en la jornada de reflexión y algunos pues estaban muy claros y prácticamente pues casi seguro que serán pues de las primeras acciones que tome ese grupo, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es el tema de hacer un mapeo interno de quiénes son los miembros del foro, a qué nos dedicamos cada uno, qué posibles sinergias puede haber entre nosotros que nos pueden dar lugar al crecimiento de nuestros respectivos proyectos empresariales, a la colaboración en otra serie de proyectos, pero que nos permita realmente actuar como grupo en el que se exploten todas las sinergias que podemos tener, ¿no? Y unido a este mapeo está también el poder pues conocer exactamente qué hacen los demás y establecer una especie de marketplace, ¿no? Que tenemos algunas herramientas internas de trabajo, pues a través de un Teambox, que es la plataforma que estamos utilizando, pero dinamizarla de alguna manera que nos sea más operativa y que nos permita realmente pues poder colaborar más entre nosotros y establecer otro tipo de relaciones, ¿no? La idea principal es que el que sea el coordinador dentro de este grupo de 4 personas, la que ejerza de coordinador, que tenga representación en el Consejo Rector de ADELI, de tal forma que los emprendedores tengamos voz dentro de lo que es el propio ADELI, ¿no? Externamente esta persona también va a ser la que represente a los emprendedores, tanto en lo que pueden ser relaciones institucionales como relaciones con otros foros similares que pueda haber en el resto del Estado, incluso a nivel internacional, porque sí que uno de los objetivos, no a corto plazo, pero sí en el medio y largo plazo, es que el foro pueda establecer relaciones con entidades similares a nivel internacional, con el objetivo pues de dotarnos de buenas prácticas y también de poder establecer colaboraciones.